Muy buenas noches, queridos hermanos. Como cada viernes, iniciamos hoy el programa de la próxima dimensión. Hoy con un tema, si cabe, controvertido, no por ello menos preocupante, y lo que sobre todo me gustaría, amados hermanos, es que todo el entramado que vamos a ver y que reúne toda la problemática de la dependencia del alcohol, que a veces tiene características que va a compartir con otro tipo de dependencias, sirviese en alguna cosa a todas aquellas familias, a todos aquellos hermanos, todas aquellas hermanas que en sus hogares, en sus amistades, dentro de su grupo de trabajo, de su grupo de amigos, de su grupo de conocidos, haya alguien que sea un dependiente del alcohol y que pueda ser útil este programa en alguna cosa. Con que solo sea útil para un solo ser, yo me daré por satisfecha y estaré muchísimo más feliz que antes de iniciar el programa de hoy. Como siempre, como cada sábado, hoy cada viernes, yo sigo en el sábado, en cuanto hacía el sábado, vamos a iniciar con una oración, como se inician absolutamente, queridos hermanos, todos y cada uno de los actos espíritas. Por lo tanto, os voy a pedir que cerremos los ojos, elevando el pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús. Te pedimos, Señor, en este día, por todos los hermanos que han desencarnado en estos días y por todos nuestros hermanos, no solo los humanos, sino por todos nuestros hermanos, los animales que han desencarnado en estos días, para que el tránsito que han tenido o que aún tengan que realizar para el más allá sea lo más tranquilo posible, y aquellos que los cuidamos, que durante la vida física estuvieron con nosotros, pues desde aquí que esta oración sirva de consuelo a todos ellos, envolviéndolos de alguna manera en efluvios de serenidad y de tranquilidad. Ese sería mi gran deseo, Señor, en este día. Así sea. La temática de esta noche, la dependencia del alcohol, el papel que el alcohol tiene en los dramas, en las familias, no es algo que haya descubierto de repente el espiritismo. Esto es algo que a poco que entremos en este tema en cualquier biblioteca, ya sea online, ya sea una biblioteca física, encontramos muchísimas obras en las que se trata esta gran problemática del alcohol. Las personas, según nos dicen los especialistas, pueden, cualquiera de nosotros, en definitiva, puede convertirse en un alcohólico. Cualquiera. Es verdad que la mayor parte de los autores que yo he estado revisando para este programa admiten que hay una predisposición
Hombre, lógico y natural es que así sea, queridos hermanos. Sabemos, nosotros los espíritas sabemos, tenemos conocimiento a través de las obras espíritas, de la codificación espírita, la primera, y luego de otras obras de indubitada procedencia, de espíritus de elevada jerarquía y elevada condición, tanto en conocimientos y sobre todo en moralidad, nos indican que el espíritu no es creado a la vez que el cuerpo. El espíritu ya existía, ya hemos vivido otras vidas. Entonces, si durante una existencia hemos cultivado determinada actividad, lógico es que existan secuelas en nuestro perispíritu que se hereden en la siguiente vida, puesto que nuestro perispíritu, que es el cuerpo espiritual, junto con el cuerpo mental y las leyes, el funcionamiento de las leyes acción y reacción, causa-efecto, son las que forman el nuevo cuerpo que vamos a vestir, con el que vamos a vestir a nuestro espíritu para aparecer decente ante la escena de los mundos físicos en los que somos llamados a reencarnar, por decirlo de algún modo poético, pero no por ello menos realista. De modo, forma y razón que aquellas secuelas que figuran en el cuerpo espiritual, tanto secuelas de aprendizajes como secuelas no tan buenas, que son aquellas de resultado de la práctica de alguna desvirtud, de algún mal, de alguna inferioridad o de algún vicio, permanecen ahí en nuestro perispíritu. Entonces, cuando reencarnamos de nuevo, siguen ahí esas secuelas. Por lo tanto, van a aparecer en la siguiente vida como una predisposición. Porque en la doctrina espírita, una de las cosas que más pronto caemos en ella es que la cuestión de la suerte, la fatalidad, no existe. La fatalidad es en el mismo momento en que ocurre, en que nosotros, por nuestra condición inferior, de espíritus inferiores, tenemos que reencarnar en un mundo de pruebas y expiaciones como la Tierra. Ese es el momento fatal, pero en verdad no es un momento fatal, es consecuencia de nuestra condición inferior espiritual, nada más. A partir de ahí no existe ningún otro momento fatal. Dios no permite la reencarnación de tendencias malas, por así decirlo. Somos nosotros los que, habiendo cultivado tendencias malas, tenemos que cargar con aquellos fardos que nosotros mismos voluntariamente hemos puesto a nuestros hombros. Entonces aparecemos en esa nueva existencia con unas predisposiciones. ¿Quiere eso decir que necesariamente el que ha hecho uso del alcohol en otra vida se ve abocado a seguir haciendo uso del alcohol en la vida siguiente? En absoluto, para nada. Nosotros tenemos que recordar que siempre tenemos el grado de libertad suficiente para elegir libremente. Que esa elección sea más o menos difícil, eso es otra cosa. Pero el grado de libertad mínimo siempre va a existir. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y estar vigilantes ante todas las tendencias de nuestros hijos mientras están en la infancia y sobre todo en la adolescencia. Es decir, cuando veamos que un muchachito adolescente, una muchachita, tiene cierta tendencia a cogerse una cervecita, a cogerse el vino, a cogerse cualquier cosa,
tenemos que estar vigilantes y no permitir ese tipo de cosas, explicar, esclarecer que con el alcohol y con las drogas no se juega, porque ocurre con ellas como con el fuego. El que se atreve a jugar con cuestiones tan serias puede terminar quemándose. Y aquí entra la cuestión de las tendencias. Dicen los médicos, la mayor parte de los psiquiatras que yo he estado consultando para la elaboración de este programa, dicen efectivamente que no hay ninguna prueba, queridos hermanos, que pueda hacer un psiquiatra, que pueda hacer un terapeuta, que nos indique que tal o cual persona, tal o cual hermano, tal o cual hermana, tiene una predisposición para pasar de un usuario de tomar alcohol de vez en cuando y en poquitas cantidades a pasar a un dependiente químico. Pero existen esas condiciones, claro que sí, existen tendencias, pero no hay ningún modo de reconocer por parte del terapeuta esa tendencia o esa no tendencia. Para ello, los terapeutas recurren al estudio de cada caso y ante cada caso pues ellos siguiendo sus terapias, las personas pueden proceder a la deshabituación. Esto es muy importante, esta parte es muy importante, queridos hermanos, porque muchas veces por parte de algunos hermanos nuestros que están precisamente en las filas espíritas se comete el error de, como si fuese el centro espírita, querer tomar parte o formar parte de, o tomar el lugar de los médicos, de los terapeutas, de los psicólogos, de los psiquiatras. Esto es un error y además no es así. En los centros espíritas ya veremos cómo podemos ayudar a las personas con dependencias, como por ejemplo el alcohol, ¿vale? Pero esto es una cosa, y que el centro espírita no es un centro dedicado a la atención a la salud, eso cualquiera puede comprenderlo, incluso porque nosotros no somos médicos. Entonces, las labores dedicadas a la atención a la salud las tiene que hacer un médico, un profesional de la salud, un terapeuta, un psiquiatra, un psicólogo, pero no en el centro espírita. En el centro espírita el tratamiento es, nosotros tratamos el espíritu. Podemos ser muy valiosos, nuestra ayuda puede ser muy valiosa, pero no en el campo físico. Nuestro campo de actuación es el campo del espíritu, ¿vale? Entonces, vamos a decirlo en términos jurídicos, es un gran coadyuvante el centro espírita, pero no se puede, no podemos suplir en ningún momento ni ocupar el lugar, válgame Dios, de ninguna de las maneras, de médicos, terapeutas y profesionales de la salud. Porque el alcohol, el alcohólico, el uso de alcohol no es una tendencia moderna, no es un modo de vivir, no es esnovismo, no es una forma de vida, esto es mentira. Esto es de una falsedad tremenda. Esos anuncios en el que salen señoritas guapísimas y jóvenes caballeros guapísimos disfrutando de una salud tremenda y con un vaso de bebida alcohólica, esta imagen, olvidaros de ella, esto no es cierto. Esas personas no beben, queridos hermanos. Si bebieran no tendrían ese aspecto. Esto así de realista, lo primero. Entonces tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que el usar alcohol es una forma de vida. Esto no es verdad. La persona que comienza a hacer uso del alcohol puede tener una predisposición orgánica a pasar a convertirse en un dependiente químico. Y entonces
ya estamos hablando de un enfermo. El uso del alcohol no es una forma de vida. Eso es una publicidad engañosa, y que si las leyes de los estados que nos gobiernan, creo yo que algún día no permitirán bajo ningún concepto ese tipo de publicidad en el que se engaña textualmente a las personas. Usar alcohol no es un modo de vida, repito. Nos lleva hacia la dependencia química del alcohol. Destroza la vida de las personas, destroza la vida de familias enteras. Luego, eso no es una forma de vida, eso es una enfermedad. Eso es una fábrica de enfermos, de personas con futuros problemas mentales, de familias destrozadas, de hijos maltratados, de mujeres maltratadas. Eso es lo que es el uso del alcohol. Por eso, cuidado, que no nos engañen, que no nos den gato por liebre. No permitáis esto. Hablad con claridad con vuestros hijos adolescentes, porque son candidatos número uno, y somos todos nosotros. Todos nosotros hemos pasado por la adolescencia. El adolescente cree que en cada puerta, encima de cada puerta que aparece en su trayectoria, en su camino, hay un letrero que dice: ven y pasa, que aquí estamos para ayudarte y servirte. Y no es verdad. Tarde venimos a comprender que los únicos que están dispuestos a ayudarnos sin esperar nada a cambio son aquellos espíritus que, por su afinidad con nosotros o por su familiaridad con nosotros, hablo de nuestros padres, nuestros hermanos carnales y muchos espíritus afines que, desempeñando el papel de amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, que son afines a nosotros, fuera parte de esas personas, muy pocas personas en la vida van a estar dispuestas a darnos la mano sin esperar nada a cambio, y mucho menos personas, trucks, compañías que se ganan la vida vendiendo esa sustancia que es un dulce veneno para destrozar saludes, familias y personas. Entonces, vamos a poner cada cosa en su lugar para no llamarnos luego a engaño. Y sobre todo los padres, procuremos en este sentido dar un ejemplo notorio. No vamos a beber solo unas cervezas, vamos a beber las primeras cervezas. Vamos a beber unos vasos de vino, no, vamos a tomar los primeros vinos, luego vendrán más. En esto ocurre como en el maltrato. Me ha pegado solo una vez. No, querida, te ha pegado la primera vez, vendrán más. No es que solo te haya pegado una vez, te ha pegado la primera vez, detrás de esa vez vendrán más. No te engañes, en esto ocurre 3/4 de lo mismo. Por lo tanto, si estamos hablando de un enfermo, de una enferma, el alcoholismo es una enfermedad, por lo tanto tiene que ser tratada por profesionales de la salud. Incluso me he encontrado con un psiquiatra y psicólogo en internet que me ha resultado curiosísimo, porque hablaba en una entrevista de cómo realmente él, para comprender el mundo de la dependencia química, entre las cuales está el alcohólico, pues se había internado él mismo dentro de un centro de terapia para comprender el argot que ellos utilizaban, la forma de ser de ellos, para poder ayudarles mejor. Porque él, este hombre,
extremadamente inteligente, me pareció este doctor, se dio cuenta que todo lo que había estudiado en la facultad tenía que darle la vuelta porque de momento no estaba pudiendo ayudar a estas personas. Entonces él mismo acordó ingresar en un centro como uno más para poder comprender, para poder entender cómo podía actuar para ayudarles. Ahí él pasó a calificar las fases del dependiente químico con 3 nombres de animales. Me pareció curiosísima la cuestión, pero no menos esclarecedora que curiosa. La primera fase él la denomina del mono, en el cual la persona empieza a beber, empieza a hacer uso del alcohol en las fiestas y se ve cambiando de humor continuamente, es decir, de una persona apocada, en cuanto se bebe el alcohol preciso, la cantidad de alcohol, pues pasa a ser la atracción de la fiesta, o sea, él hace lo que el alcohol quiere, por eso esa fase se denomina de ese modo. Luego la siguiente fase él la describe como la fase del león, es decir, es una fase en la que comienza a maltratar a su esposa, a sus hijos, a sus padres, en fin, a las personas que tiene al lado en la familia sobre todo. Y por último, la última fase se denomina la del cerdo, porque es que la persona es cuando ya abandona el trabajo, abandona el propio aseo, se abandona en la vestimenta y pasa a reaccionar de un modo a un abandono casi total. ¿Cómo sacar a esa persona de ese lugar? Hasta ahora hemos hablado un poco de la prevención, de darnos cuenta, de poner atención, porque en la adolescencia es cuando el espíritu, no es que, como sostienen muchos de nuestros hermanos médicos de la vida física, hay una explosión hormonal. Nosotros, el espiritismo, los espíritus no niegan esa explosión hormonal. Sin embargo, a esa explosión hormonal añaden los espíritus que la reencarnación normalmente se concluye con 7 años. A partir de esa edad de 7 años, el espíritu poquito a poco comienza a salir de esa fase en la que está el espíritu hasta cierto punto como soterrado, aletargado, dependiente de esa hipnosis en la que entró para el olvido del pasado. Y va poquito a poco despertando y entonces aparece el verdadero carácter de ese espíritu. Eso es porque nosotros decimos, mi hijo al entrar, o mi hija al entrar en la adolescencia, ha sufrido un cambio. No es que haya sufrido un cambio, queridos hermanos, en verdad está surgiendo el verdadero espíritu que estaba ahí soterradito a fin de que transcurriese durante la infancia y los padres fuésemos poniendo y corrigiendo aquellas malas tendencias que hemos podido observar desde el nacimiento. Luego ya a partir de la adolescencia vamos a tener ya una gran dificultad en poder corregirlas ya. ¿Por qué? Porque surge en todo su esplendor el espíritu y ahí ya no nos van a quedar muchas oportunidades a los que somos tutores y padres. Tenemos que aprovechar bien, no desaprovechar ni un solo segundo de la infancia, porque es fundamental para ellos. Yo he podido observar como incluso esa nefasta costumbre de las familias de dejar beber a los niños el culito de cerveza que queda en la botella, o el culito que queda en el vaso de vino.
esas costumbres no son ni graciosas ni simpáticas, ni nos tiene que hacer gracia que un niño haga eso de modo propio, y debemos, con amor, pero con más firmeza todavía que amor, debemos reprimir esas tendencias, porque sin querer nos estamos exponiendo a encontrarnos el día de mañana con un hijo alcohólico o con una hija alcohólica. Y os puedo asegurar que en este punto no exagero, sino que todavía no estoy exponiendo la cruda realidad que tenemos ahora mismo en nuestro país y en general en muchísimos países de nuestro mundo, el problema que los adolescentes tienen con el alcohol, junto con también otras sustancias que poco a poco iremos examinándolas aquí en la próxima dimensión cada semana. Hoy nos ha tocado el alcohol. ¿Cómo ayudar en el centro espírita? ¿Cómo el espiritismo puede ayudar en la cuestión del alcohólico? No debe de... el alcohólico, como cualquier hermano que tiene una determinada tendencia viciosa o inferior, por el uso o por el abuso y el mal uso que se hace de esa sustancia, automáticamente va a entrar en contacto, va a entrar en afinidad con hermanos y hermanas que ya han desencarnado en pleno alcoholismo y que siguen envolviéndose a personas, a hermanos que aún están en la esfera carnal, reencarnados, a fin de poder absorber de algún modo los fluidos del alcohol que ya no les es permitido tomar, porque ellos ya están en otra dimensión física. Por lo tanto, lo único que van a poder tomar son los efluvios, diríamos los fluidos correspondientes al alcohol que tome un encarnado. Por ello se envuelven cual hiedra la pareja, ese encarnado. Por lo tanto, en el momento que tenemos un problema de alcohol, ya tenemos un problema añadido, además de una obsesión por afinidad que denominamos en el espiritismo. Por lo tanto, ahí es donde el centro va a poder ayudar a través del Evangelio, de la terapia del Evangelio. No penséis que esto es algo que es un as que nos hemos sacado de la manga los espíritas, no. De sobra es conocido hoy que una de las terapias que mejor funciona en cualquier grupo que se dedique a ayudar a las personas es un grupo en el que cada uno hable de su experiencia. Eso es bueno, porque los demás van escuchando su experiencia, por su vez van contando las suyas, y todos nos enriquecemos y todos sacamos enseñanzas. Como sabemos, si estamos dispuestos a sacar enseñanzas, se pueden sacar enseñanzas hasta de aquellos cuentos que nos contaban de pequeñitos, porque tenían una moraleja, aunque eran cuentos de princesitas y príncipes con un caballo maravilloso, que luego sabemos que eso en la vida no existe, pero sin embargo lo que sí existe es una enseñanza moral oculta en esos cuentos. Pues también nosotros de esas terapias de grupo podemos sacar unas enseñanzas ocultas. El Evangelio según el espiritismo para esto es maravilloso. Primero, porque se trata de las enseñanzas de Jesús, explicadas por los espíritus, en su esencia, en su verdadero sentido, sin suprimir cosas inconvenientes socialmente y añadiendo otras que en ningún momento pensó ni dijo Jesús. Más clara no puedo ser, ¿no? Pues bien, ese Evangelio, según el espiritismo, se hace en los centros espíritas
donde hay unos mentores espirituales del centro que son espíritus elevados, y algunos de ellos muy elevados, pero que por su vez están regidos por otros aún con más elevación, y así jerárquicamente hasta llegar al Maestro Jesús, que es el gobernador espiritual de nuestro mundo. Por lo tanto, hay una protección, hay una ayuda de espíritus muy elevados, tanto en conocimiento cuanto en moralidad, que van a estar ahí pendientes de nosotros mientras hacemos el Evangelio, y van a través de la intuición, van a facilitarnos la comprensión de lo que estamos leyendo. Primero se inicia con una oración, luego se lee, y poquito a poco, parándonos en cada punto. Normalmente en nuestro centro de evangelioterapia se hace así, no se llama en algunos países se llama un menudito, que es parándose prácticamente entre punto y punto y comentando casi cada oración del Evangelio. Entonces ahí cada uno va explicando, cada una de las personas que hay en ese grupo de evangelioterapia va explicando lo que para él o para ella implica esa enseñanza. Lo comparte con los demás. Se comparten experiencias. Porque el Evangelio se abre al azar, pero no al azar de cualquier manera. En un centro espírita no hay azares, no hay casualidades, hay causalidades. Entonces, cuando la persona que le toca abrir el Evangelio, en verdad van a ser sus manos físicamente las que abran el Evangelio. Sin embargo, las manos del mentor espiritual, de la mentora espiritual, estarán abriéndolo realmente por el capítulo que interesa. Y veréis que yo he podido comprobar que cuando venían personas adictas a tal o cual sustancia, salían lecturas que tenían que ver con eso, siempre. Entonces las comentábamos, parándonos, como digo, casi en cada punto. Comentábamos esas lecturas y eso mismo actúa de terapia en todas y cada una de las personas, junto con, al terminar las lecturas y los comentarios, se dan pase a las personas que tienen esas dependencias, con lo cual momentáneamente se cortan al menos esos hilos que mantienen esas entidades desencarnadas con los encarnados dependientes. Y otra cuestión fundamental también es el agua fluidificada. El agua fluidificada por los espíritus, ellos le imponen las manos al agua y le introducen elementos desconocidos para nosotros, que sin embargo actúan en cada uno de nosotros en aquellos puntos donde más lo necesitamos. Pero cuidado, el agua fluidificada es todo un medicamento. No se puede tomar a prevención, solo debe ser tomada por aquellas personas que realmente lo necesitan, porque es un medicamento. Esas son las terapias que ofrece el centro espírita, además de enseñar algo fundamental a las personas, como es enseñar a orar. Las personas sabemos rezar, pero rezar no sirve. La persona tiene que orar. Y en el centro espírita, por lo menos en el que yo dirijo, una de las cosas primeras que yo enseño a las personas cuando muestran su voluntad de querer aprender es a orar. Porque la oración es sagrado y bendito remedio para todo mal. Por lo tanto, el centro espírita, las terapias
de la oración, el evangelioterapia, el pase y el agua fluidificada es sagrado remedio, queridos hermanos, para todo mal. Pero insisto, que no vayáis a entender que el centro espírita sustituye a ningún médico ni a ningún terapeuta. El alcohólico es un enfermo. Insisto, el alcoholismo no es ninguna forma de vida. El bacalao es un pescado, no es una forma de vida. El bacalao termina en los comas etíricos y en la patología forense muchas veces. Cuidado con esto. Pensemos seriamente si merece la pena arriesgar nuestra vida por tomar un líquido que va a dañar todo nuestro organismo y además va a crear dependencia. Es solo cuestión de tiempo. Y va a crear en nosotros una tendencia que tendremos que eliminar en las próximas vidas que tengamos, en las próximas reencarnaciones, y solo a cuenta de mucho trabajo, de mucha abnegación y de mucho sacrificio. Por lo tanto, por favor, permaneced vigilantes ante estas cuestiones, que no os engañen. Si decidís beber, hacedlo con conocimiento de causa. Enteraros primero de que, insisto, el alcoholismo no es una forma de vida, no es una vida maravillosa, no es guay, no, es terrible, destroza al alcohólico, pero no solo al alcohólico, sino a todas las personas que le rodean. Es solo cuestión de tiempo. Y es necesario el tratamiento por parte de psiquiatras y de psicólogos. Es muy necesario, puesto que, como cualquier otra enfermedad, necesitamos que la traten especialistas. La labor del centro espírita, fundamental, pero para ayudar a ese tratamiento y cuando la persona voluntariamente decide dejar el alcohol, porque sin la voluntad de la persona ninguna terapia sirve. Mira, yo tengo una amiga, que lo pongo muchas veces de ejemplo, yo se lo digo cuando tenemos estas terapias de grupo, esta evangelioterapia en el centro, yo se lo cuento muchas veces. Yo tengo una gran amiga que no deja el tabaco. No lo deja porque ella dice que le gusta fumar. Y claro, si te gusta fumar, ¿cómo vas a dejar el tabaco? Ella está feliz. Digo, pero tú eres consciente del daño que hace el tabaco, claro. Y no lo dejas, no, porque a mí me gusta fumar. Pues ya está, no hay más nada que hacerle. Está en su derecho. Después de todo, los pulmones los pone ella. Y el dinero para el tabaco, pero bueno, dinero es lo de menos. Insisto, primero voluntad de dejar un vicio. Y segundo, terapeuta titulado y competente. Y como coadyuvante, como ayuda, porque el problema del alcoholismo, como cualquier enfermedad, comienza en el espíritu. Luego, el médico y el terapeuta necesitan preparar un plan para ayudar a esa persona. Primero con un número indeterminado de entrevistas en donde se hacen una idea del problema real de la persona y ellos a partir de ahí desarrollan la terapia que mejor conviene a ese ser, normalmente personalizada para cada persona. Y ahí entra el centro espírita ayudando, reestructurando, ayudando a la reforma moral a través de la evangelioterapia,
y también tanto con el pase, como hemos dicho, como el agua fluidificada, pero sobre todo con la oración. Los seres humanos, queridos hermanos, si cada vez que vamos a hacer una cosa, orásemos, nuestro mundo sería un mundo maravilloso. Por eso, insisto, de verdad, ante cualquier mal, la oración es sagrado remedio para todo mal, que automáticamente nos conecta con espíritus elevados, con nuestro guía en principio, y él ahí, aprovechándose de la oración, puede enviarnos un buen pensamiento, un buen consejo y ayudarnos a salir de esos fosos morales en los que, y hasta a veces físicos, en que nos introducimos por el uso y el abuso de sustancias psicoactivas que pasan a ser con el tiempo a convertirnos en dependientes químicos de esa determinada sustancia. Nada más, como cada viernes, espero de todo corazón haberos sido útil en alguna cosa, y el próximo viernes volveremos a hablar de otra sustancia, como son las drogas. No nos va a dar tiempo en un programa, yo lo he proyectado en 3 viernes distintos para tocar un poco todo el tema de las drogas, porque es muy amplio. Y vamos a ir poquito a poco. El próximo viernes, hablaremos también de otro tipo de dependencia, y os espero para que, como indico, si conocéis a alguien, si en vuestras relaciones hay alguien con una dependencia, sepáis que el dependiente es un enfermo, cualquiera que sea la dependencia, y hay que buscar ayuda médica. Pero sabed también que la enfermedad normalmente es indicio de un mal moral, y ahí sí el espiritismo puede ayudar, y mucho, desde que la persona esté dispuesta a dejar ese vicio. Nada más, un abrazo y hasta el próximo viernes, y desearos de verdad un feliz fin de semana a todos, y una feliz semana también.